Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo programa de Ortoden Sonrisa Segura. Básicamente vamos a hablar de temas que siempre están al diario, sobre todo de la odontología actual. Hoy tenemos a la doctora Montserrat Marín, quien es profesora de posgrado de la Universidad de Cuenca de la especialidad de ortodoncia. Y con ella vamos a hablar de un tema que muchos papacitos querrán entenderlo y querrán también considerarlo en su momento. ¿Cuál es la edad óptima para realizar los tratamientos ortodóncicos? En este caso, doctora Montserrat, bienvenida. Y bueno, vamos al grano, como dicen. Hola Doc, un gusto compartir con todos este espacio. Y bueno, siempre hay esa inquietud de cuál es la edad en la que debo llevar a mi hijo para que se haga un tratamiento de ortodoncia. Y bueno, partamos por el hecho de que no existe una edad precisa, sino más bien hablemos del momento oportuno. Es decir, que cada paciente tiene diferente problemática. Entonces, generalizar y decir a tal edad es la que yo debo llevar a mis hijos para hacerse un tratamiento estaría totalmente incorrecto. Ahora ahí hay una cosa, doctora Montserrat, siempre uno dice, bueno, el papacito se interesa y siempre viene. ¿Por qué viene? Doctora, los dientes están chuecos. Exactamente. Ahora, ¿de ahí qué viene? ¿Qué es lo que partimos nosotros? Entonces ahí tendremos que diagnosticar, bueno, cuál es la razón por la que están chuequitos. Como ortodoncistas y como todos los odontólogos que trabajamos aquí, partimos netamente primero desde la prevención, ¿sí? En tratar primero a ver si existen hábitos cuando son chiquitos, sobre todo cuando traemos a nuestros hijos cuando son chiquitos, de ver si no hay hábitos que están alterando el crecimiento de nuestros guaguas. Entonces, de esa manera podemos diagnosticar y tal vez hasta prevenir un tratamiento hasta más severo, sino hacerlos un poquito más simples. En edades ya tempranas, hablamos ya cuando son sumamente que chiquitos, en edades un poquito más grandes, de 6 a 7 años, vemos si es que existe alguna falta de espacio, algo que está alterando la normal posición de los dientecitos, entonces ya hablamos de una ortodoncia incluso ya interceptiva, porque ya existe un problema, pero nosotros ya podemos ya tratar ese problema y hacer que el problema, digamos así, a futuro sea hasta mayor. Yo creo que uno de los campos más importantes de la odontología es la ortodoncia, precisamente porque nosotros podemos visualizar lo que puede ocurrir a futuro. Eso es, como se decía, había un profeta de la Edad Media llamada Nostradamus que anticipaba lo que iba a pasar en sus famosas centurias, pero finalmente para nosotros sabemos lo que puede pasar si no se interviene a tiempo en estos pacientes. Entonces, obviamente, para mí hay que considerar, en el caso suyo, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que advertimos y qué les explicamos a los pacientes? Porque esa es la idea. Claro, ya cuando son chiquitos ya vamos viendo, bueno, nosotros profesionalmente vamos viendo cómo va ese recambio dentario, si existe suficiente espacio, también si el paciente, el niño no presenta ningún hábito, por ejemplo, hábitos deformantes como el chuparse el dedo, el morderse el labio, el colocar mal la lengua, hace que ya incluso involucre a que posteriormente no exista suficiente espacio y por eso se tenga que dar que los dientes están chuequitos. Entonces, por eso les digo, hablamos netamente de una manera preventiva, justamente para ya ir desde esas cositas que parecieran tan chiquitas, pero que en el futuro van a hacer que si nosotros le diagnosticamos a temprana edad, en el futuro sea incluso ya problemas más simples y más fáciles de resolver. Bueno, ahí viene un tema, ¿no? Ya tocó la malposición, que es principalmente creo que el motivo de consulta número uno de los papás que traen a los niños a la consulta de ortodoncia. Pero si vamos nosotros más allá, también hay papás, claro, no con la misma frecuencia que esta, que dicen, doctora, la mordida está mala. ¿Qué es la mordida mala? La mordida que esté mala quiere decir que no está masticando bien. Una realidad, que esté con los dientes inferiores por delante de los dientes superiores. Entonces el paciente no puede morder bien. No encaja. Exacto, entonces ya se le nota chuequito, incluso facialmente ya se le puede ver la carita también con alguna alteración, alguna asimetría. Entonces ya estéticamente claramente se ve que no está bien. Nosotros vemos que funcionalmente, claro, tiene una mordida muy inadecuada. Ahora bien, esa es la mordida inversa. Ahora también la mordida que adelanta el maxilar. Exacto. Eso ya es cuando la parte de arriba está sumamente más hacia adelante respecto a la parte de abajo. Capaz el paciente adquirió ese tipo de mordida porque tenía el hábito de chiquito de morderse el labio inferior, entonces eso hizo que no exista un adecuado crecimiento de la mandíbula. Y se adelante el superior. Exacto, y se adelante el superior, que más bien es un estímulo. Ahora también eso puede ser los hábitos deformantes. Un paciente también que respira mal hace que también la mandíbula se quede hacia atrás, que coloque mal su lengua y el paladar se quede muy angosto y los dientes de arriba como que queden amontonados uno sobre otro. Ahora bien, esos son causas específicas.
características, pero bueno, ¿y qué pasa si la mamá es igualita al niño? Ahí ya estamos hablando de genes. En realidad, nosotros muchas de las veces heredamos características sea del papi o de la mami, entonces ahí estamos hablando ya más bien de problemas hereditarios, que hoy en día tenemos alternativas también para tratarlas de chiquitos, para tratar de disminuir esas características de los pacientes, pero cuando ya son bien marcadas, cuando ya una mandíbula está bastante hacia adelante con respecto al maxilar superior, entonces ya más bien son a veces pacientes que optamos ya para que en un futuro sean quirúrgicos, porque incluso hasta facialmente no se encuentran bien. Ahora, claro, esta idea de recurrir a un procedimiento quirúrgico tampoco es que sea lo extremo. Nosotros tenemos en ese camino pensar en que si esos pacientes tienen un procedimiento, es ortopedia. Explíqueles a los padres por qué tienen que ir a tratarse con ortopedia o con los Exactamente. Si es que yo veo a un niño chiquito que ya me está mordiendo mal, ya la mandíbula está por delante del maxilar superior, entonces primero debemos determinar la causa. Si es hereditario o si es un hábito. A veces es un hábito posicional que el guagua adaptó a llevar la mandíbula más hacia adelante porque a lo mejor le molesta algo en los dientecitos. Si es así, nosotros ya podemos actuar ahí de manera interceptiva. Podemos colocar algún tipo de aparato, dispositivo que le lleve a la mandíbula a colocar en la parte más posterior y de esa manera evitamos en el futuro, uno, que el paciente siga creciendo de esa manera, la mandíbula hacia adelante, y dos, que en el futuro hasta llegue a ser un paciente quirúrgico. Entonces, por eso es importante el control de los pacientes desde que son chiquitos, justamente para detectar este tipo de alteraciones que se pueden tratar a esas edades. Esta es una situación muy importante que deben conocer los padres. Finalmente, para nosotros, el apalancar procedimientos sin la debida historial, diagnóstico y todo lo que conlleva procedimientos que no sean dentro de ese protocolo que hacemos, básicamente herramientas, tomografía, imágenes, hoy en día escaneo, nos da la seguridad, ¿verdad? Exacto, incluso hasta interconsultas, si vemos que ya mi paciente tiene la mandíbula muy hacia atrás, un paladar sumamente atrésico, es decir, muy angosto, entonces también hacemos interconsultas con el otorrino para ver si en realidad el paciente tiene un problema respiratorio y puede ser que el problema que tiene en boquita sea una manifestación de ese problema respiratorio. Entonces trabajamos también en conjunto. Ese es un tema muy importante y a veces no consideran los papás. Los odontólogos y los ortodoncistas sobre todo trabajamos de manera multidisciplinaria. ¿Con quién nos apalancamos? Con el otorrino, con el odontopediatra y también muchas de las veces con el fonoaudiólogo, porque si el paciente no coloca bien la lengua, muchas de las veces las manifestaciones que presentan los niños son que no pueden vocalizar bien algunas palabras. Entonces ahí es cuando trabajamos conjuntamente con el resto de especialistas para mejorar y para brindar una mejor función. Vean, entonces hemos resumido muy bien este tema. No hay un tratamiento ideal a edad ideal. Lo que existe es que ustedes indaguen con la primera condición clínica que se observa, la mala posición dental. Luego después vean que los maxilares estén bien, que estén correctamente posicionados y ahí sí acudan al ortodoncista. Como dice la doctora Montserrat, hoy día tenemos muchas herramientas para diagnosticar, pero fundamentalmente tienen que acudir a un tratamiento específico cuando ya el ortodoncista guíe ese protocolo. Finalmente, doctora Montserrat, entonces, ¿cómo podríamos advertir a los padres para que entiendan más allá de esto? ¿Cuál sería el mensaje final? Bueno, el mensaje final sería más bien una recomendación, una invitación que traigamos a todos nuestros niños de edades muy tempranas, de edades muy chiquitas, justamente para evitar este tipo de problemas y, como les comento, para que un futuro sea mayor, que sean tratamientos incluso hasta más fáciles. Eso sería mi recomendación, la visita, bueno, que nos visiten continuamente. Moraleja, más temprano, mejor. Exacto. Gracias.